Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. Bien, gracias. Qué bu- Buenas tardes, bien, ¿y usted? Bien, todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Vamos a dar inicio hoy día a nuestro nuevo módulo de contabilidad y finanzas. Em, Vamos a partir revisando todos los contenidos que vamos a aprender en este módulo y luego les quiero mostrar cómo van a estar distribuidas también las clases con el cronograma. ¿Ya? Este es el contenido que vamos a revisar. Vamos a partir con el concepto de finanzas en la empresa. Vamos a repasar lo que es contabilidad y el ciclo contable, tipos de contabilidad, elementos de los estados financieros, los asientos contables, el manual de cuentas, sistema de información contable y el proceso contable, donde vamos a ir conociendo el libro diario, algunos libros auxiliares, el tratamiento del impuesto al valor agregado, IVA, que de todas maneras nosotros ya lo vimos, pero vamos a hacer otro ejercicio. El tema del libro auxiliar de ventas, de compras y el libro auxiliar de remuneraciones. También el libro de honorarios y libro especial de combustible diésel según la ley 18.502. Esos son los contenidos que vamos a repasar en este curso. Y ahora quiero que veamos el cronograma. Dame un segundo, aquí está. Este es el cronograma de las clases. Aquí tenemos la descripción de los contenidos y las evaluaciones. Al igual que el módulo anterior, tiene 8 clases. em, También cada 2 clases, ¿verdad? Vamos a tener nuestra evaluación. Seguimos con la misma metodología. Y en el caso de los contenidos, por ejemplo, la clase de hoy, vamos a ver el concepto del ciclo contable, tipos de contabilidad, la estructura y equilibrio contable y elementos de los estados financieros, ¿ya? Y vamos a realizar también ejercicios prácticos desde hoy también, ya para que podamos poner en práctica lo que vamos viendo en la teoría, porque finalmente esta clase en realidad va a ser mucha más práctica en realidad, ¿ya? Y por ejemplo, ya la siguiente clase vamos a ver concepto de clasificación de activo, pasivo y patrimonio, que también nosotros los vimos, pero vamos a ver otro tipo de ejemplos y vamos a ver cómo ir creando los asientos contables, que esta es la parte que nos va a servir para ir creando un libro diario y completando varias transacciones. Entonces, bueno, de todas maneras, este cronograma yo se los voy a enviar, así ustedes van a saber, por ejemplo, que todo esto es el contenido de la evaluación uno, que en este caso nuestra evaluación uno va a ser el día lunes 3 de marzo. Ya llegó marzo. Eso. Se lo voy a enviar entonces después cuando les envíe el complementario, em, o el libro o el Excel también para que puedan ir revisando también los ejercicios. Y vamos a volver entonces a nuestra presentación. Ya. Quiero primero saber, em, si tuviésemos que diferenciar contabilidad de finanzas, ¿qué creen ustedes que las hace distintas? ¿O qué es contabilidad y qué es finanzas para ustedes? El concepto de contabilidad, ¿verdad? Ya todos lo manejamos porque lo vimos en el módulo anterior muchas veces, pero ¿qué les tinca o qué piensan ustedes que hace distinta
las finanzas en una empresa. Para mí, ¿Sí? la financia de todo lo que es Ujú. el presupuesto para el año siguiente, eh, en base a los requerimientos de las compras que se quieren hacer. Está bueno, el presupuesto abarca todo, las compras, el presupuesto para los sueldos. Para mí eso es lo que es la parte de finanzas. Súper, súper bien, Denis. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Por ejemplo, Alejandra, ¿qué piensas tú? Que si quizás nos dominamos el concepto claramente, pero ¿qué te imaginas tú que la hace distinta, la contabilidad de la finanza? No sé en realidad. No, no hay problema. No te preocupes. Mira, creo que tal cual como decía Denise, las finanzas, claro, tienen un rol más analítico y también más, ¿cómo decirlo el término? Eh, Tienen un rol, por así decirlo, más administrativo dentro de la empresa. O sea, administrativo no me refiero a la verdad administrativa, sino que administran los recursos de la empresa. Por ejemplo, el tema de los presupuestos. Si yo tengo una empresa grande con muchas direcciones y muchas gerencias, desde el área de finanzas se va a determinar, por ejemplo, si se puede destinar o no presupuesto para algún proyecto en alguna dirección en específico. El área de finanzas tiene que tener una visión más global, ligada obviamente siempre al cumplimiento de la estrategia de la empresa, ¿verdad? Pero ellos no solamente registran actividades o ven números, sino que tienen que tener una visión y un análisis más allá. Evalúan, por ejemplo, proyectos para ver si son rentables o no. em, Destinan también fondos para distintas situaciones. Por ejemplo, en las empresas grandes, no recuerdo el nombre en este segundo, pero tienen por la parte de gestión de riesgos, fondos, por ejemplo, si supongamos que hay un terremoto terrible y se cae todo y yo no le puedo pagar a la gente a través ni de transferencia, obviamente no va a funcionar cajero, no va a haber nada. Entonces las empresas grandes, por ejemplo, tienen en su fondo de gestión de riesgo dinero como para poder realizar ante una situación así de compleja, ¿verdad? Eh, Pagos en efectivo a las personas. Porque cuando hay una catástrofe, a nadie le sirve tener la cuenta llena de dinero, si no va a poder sacar su dinero, ¿verdad? Em, por ejemplo, también hay análisis, ¿verdad?, de los proyectos y un seguimiento también, no solamente analizar si un proyecto va a ser rentable para la compañía o no, si va a haber un retorno sobre esta inversión que la empresa va a hacer y si realmente les conviene, sino que van haciendo un seguimiento y control del presupuesto que se le otorga. Supongamos que el proyecto A fue aprobado, se destinaron fondos y estos fondos, el área que va a ejecutar el proyecto, tiene que entregar un detalle de para qué se va a usar hasta el último peso. Y el rol de finanzas también es verificar que los dineros se estén utilizando de la forma correcta, que estén también los respaldos, ¿verdad? Si es que hubo alguna modificación. Y supongamos, así bien burdo el ejemplo, pero supongamos que yo en mi proyecto dije que iba a tener que comprar una tonelada de ladrillos y resulta que después por a veces motivo hubo un cambio y ya no va a ser con ladrillo el tema, va a ser con otro material. Y obviamente va a haber una variación en los costos y todo ese tema, y todo eso lo tiene que también, eh, desde su rol supervigilante en el área de finanzas, estar al tanto y realizar la modificación. Pero eso, tiene un rol más de la administración de los fondos, más un análisis estratégico. Ese es el rol del área de finanzas.
De hecho, es un business partner un socio estratégico, perdón, del negocio, de la empresa en sí, eh, súper potente, porque en realidad yo puedo querer hacer miles de cosas, pero son ellos los encargados de ver si efectivamente, aterrizando los proyectos y llevando todo a números, porque todo es números, si es factible o no, si se aceptan o no las propuestas, si se pueden modificar, etcétera. ¿Ya? La contabilidad registra y maneja toda la actividad económica de la empresa, pero y la finanza las analiza. Analiza la información, genera estrategias del negocio. Cuando hablamos de las estrategias del negocio, nos referimos a las estrategias de la empresa para el cumplimiento de la estrategia, porque ese es el final de todo, ¿verdad? La empresa hace todo lo que hace con el fin de lograr alcanzar su estrategia. Por ejemplo, la contabilidad registra datos de cada actividad y las finanzas tienen distintas áreas de especialización en los negocios, en economía, en banca, entonces realizan un análisis más profundo. Con la contabilidad yo digo, entró tanto y salió tanto, pero las finanzas me permiten realizar un análisis y tener una visión mucho más completa del panorama financiero de una empresa. Y lo que les decía, bueno, la contabilidad proporciona transparencia en las operaciones financieras. En cambio, el área de finanzas eh, es el área encargada de asegurarse que todos los recursos financieros se utilizan de manera eficiente y rentable. ¿Están directamente relacionadas? Claro que sí. No, no sirve, por ejemplo, no tiene sentido que haya un área financiera que realice análisis y etcétera, si el área de contabilidad no realiza bien su trabajo, no registra todo lo que tiene que registrar de manera fidedigna, ¿verdad? De acuerdo a las normativas, etcétera. No tiene sentido, no serviría de absolutamente nada. Eso, vamos a partir entonces acá. Slide show. Profesora, Dígame, Denis, sí. aparte de ver todo lo que es el presupuesto a futuro, también realizan los pagos a los proveedores y les devengación de facturas para pago a los proveedores, ingresos y gastos. Exacto, o sea, a ver, el área financiera, claro, ellos son los que finalmente dicen esto sí se paga y esto no. ¿Ya? Por ejemplo, yo desde mi área contable puedo tener registradas muchas, no sé, muchas facturas por miles de cosas, ¿verdad? Y esto pasa mucho. Muchas veces las distintas gerencias en una empresa, uy, vamos comprando, vamos no sé qué, y no siguen los procedimientos que tiene una empresa. Entonces, en contabilidad tienen, por ejemplo, 500 facturas de cosas que han ido comprando, pero no están aprobadas por nadie, ¿ya? Y es el rol del área de finanzas, de acuerdo a lo que obviamente ya fijó en cada presupuesto, con cada gerencia, por ejemplo, dar el ok final para que se aprueben esos pagos a esas facturas que llegaron o no. Aquí es la parte de la que voy, es la que les decía anteriormente. Ellos ven que el dinero efectivamente se gasta en lo que se tiene que gastar. No es que yo a una dirección o a una gerencia le diga, por ejemplo, el presupuesto que usted va a tener para el año 2025 van a ser, no sé, 3.000 millones de pesos. Y no es que la gerencia haga y deshaga, no sé, como se le ocurra. Ellos no son quienes eh, dicen voy a gastar en esto o en esto otro. Ellos presentan de hecho, siempre en cierre de año uno presenta un presupuesto a finanzas y les dice, mira, el próximo año nosotros queremos hacer bla, 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 bla. Esto está alineado con la estrategia, esto ayuda con esto, colabora esto, tiene este objetivo, y para eso necesitamos tanto. Por ejemplo, proyecto uno tanto, proyecto 2 tanto, proyecto 3 tanto, y luego uno va haciendo un doble clic al analizar la pedida, inicialmente petición de presupuesto, ¿verdad? Con finanzas. Y se hace un doble clic y uno empieza a detallar un poco más, dentro de lo posible, ¿verdad? Pero cuáles van a ser los usos de esos fondos. Y es finanzas quien dice, sí,
esto corresponde, tiene sentido, se analiza el proyecto, por ejemplo, esto sí nos va a dar rentabilidad y puede ser el caso también, este proyecto, no lo aprobamos, no aprobamos presupuesto para esto porque no va a generar ninguna rentabilidad, ninguna mejora, ninguna ganancia para la empresa y lo rechaza, ¿ya? Que eso puede pasar. Y los fines de año son muy lindos en la empresa porque generalmente ahí uno tiene que ir a pelear su presupuesto. Si yo dije que necesitaba comprar, no sé, peluches rosados para algo porque era mi proyecto, yo tengo que argumentarle y pelear con la persona de finanzas que yo tengo, o sea, que está a cargo de mi área, eh, argumentar y poco menos, como les digo, pelear el presupuesto y decirle, ¿por qué yo quiero comprar peluches rosados? ¿Cómo van a beneficiar a la empresa? ¿Qué retorno sobre la inversión? Hay uno de los principales análisis que uno hace de un proyecto es el ROI, que es una sigla, perdón, en inglés para retorno sobre la inversión. Si yo voy a gastar 1.000 millones, supongamos, en peluches rosados, tengo que en mi proyecto explicar, detallar y proyectar que de comprar mil millones de peluches, 1.000 millones, perdón, de pesos en peluches rosados, va a significar, por a veces motivo, que la empresa en realidad va a ganar 1.500 millones. O que va a haber una mejora en un proceso que va a hacer que la empresa se ahorre, no sé, todos los años de aquí en adelante, 500 millones de pesos mensuales. No sé si me explico. Tiene que haber una muy buena razón, un muy buen argumento para que a uno le apruebe su presupuesto anual. ¿Ya? Y por eso generalmente ese es el término que uno usa, tengo que ir a pelear presupuesto, porque obviamente el rol de finanzas también es tratar de que los recursos se usen de manera eficiente. Y no siempre los proyectos o los fondos para los que uno pide recursos son muy eficientes o van a representar una muy buena ganancia, por así decirlo, para la empresa. Eso, pero sí, tienen un rol más estratégico. Esa es la diferencia y ese es el término correcto que yo utilizo para definir un rol estratégico, porque no se gasta un peso sin que finanzas lo apruebe. Y son ellos los que, por ejemplo, ante ciertas situaciones o hacia algún cambio en el mercado y por ende un cambio de estrategia que quizás se puede dar, no sé, a mitad de año, un cambio de estrategia brutal y la empresa inicialmente iba para la derecha, pero algo cambió y nos toca ahora ir para la izquierda y se tienen que aprobar fondos de emergencia ante ciertas situaciones, ante ciertos cambios del mercado o ante ciertos cambios del negocio. De repente entra en el mercado de una empresa que es muy competitiva, que quizá tiene muy buenos precios, o que entra con una estrategia, perdón, de marketing muy agresiva y genera un impacto para mi empresa. Entonces toca tomar medidas. Y el área de finanzas también ahí, por supuesto, tiene un rol estratégico. Vamos a ir acá. Vamos a partir entonces con el documento, ¿verdad? Que ustedes pueden descargar de la plataforma de capacitación, de la plataforma del curso, ¿verdad? Es finanzas de la empresa. Perdón, las finanzas en una empresa son un tema clave para su supervivencia y éxito a largo plazo. Su correcta administración es crucial para cualquier organización, independientemente de su tamaño o su sector económico, ya que puede afectar su capacidad para crecer, expandirse y cumplir sus objetivos. Las finanzas en una empresa son esenciales para el éxito y crecimiento de cualquier organización y sirven para varios propósitos. Entre ellos, para administrar los recursos financieros de la manera más eficiente y eficaz, para tomar decisiones estratégicas que mejoren la rentabilidad y el crecimiento de la empresa, para evaluar el desempeño financiero de la empresa y hacer ajustes según sea necesario, para evaluar los riesgos financieros y desarrollar estrategias para mitigarlos, obtener financiamiento para las operaciones de la empresa y proyectos de inversión,
comunicar información financiera relevante a los inversores, a los accionistas y otras partes interesadas, garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y fiscales aplicables. La función de las finanzas empresariales: administración financiera, financiamiento, análisis de riesgo, gestión de inversiones y cumplimiento financiero. Contabilidad y finanzas están íntimamente relacionadas. Para Leandro Cañivano Calvo, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, la contabilidad es una ciencia de naturaleza económica y financiera que tiene por objetivo producir información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos. Su fin es facilitar la adopción de las decisiones financieras externas y las de planificación y control interno. Las finanzas parten de la propia contabilidad. Para Carlos Natcher, cofundador y responsable del comparador de productos bancarios Busconómico, contribuye a tomar decisiones inmediatas, no solo por conocer en todo momento el cash flow de la empresa, el flujo de efectivo, ¿verdad? Sino que ayuda a tomar decisiones de inversión, reinversión e incluso al revés, es decir, a frenar un gasto. Decía Napoleón que la información es poder. Con buena información se toman buenas decisiones. Con información precaria o superficial se toman malas decisiones. Sin duda, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito familiar, afirma Nach. La contabilidad es la disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la realidad económica y financiera de las organizaciones o empresas, con el fin de facilitar la dirección y el control, presentando la información previamente registrada de manera sistemática para las distintas partes interesadas. Finalidad: suministrar información en un momento dado de los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo, que resulta de utilidad a sus usuarios. En la toma de decisiones, tanto para el control de la gestión pasada como para las estimaciones de los resultados futuros, dotando tales decisiones de racionalidad y eficiencia. Considerar. 1. Para muchas personas, la contabilidad no es vista más que una obligación legal, algo que debe llevarse porque no hay más remedio, ignorando lo importante y lo útil que puede llegar a ser. 2. La contabilidad quizás es el elemento más importante de toda empresa o negocio, por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ellas. 3. La contabilidad no solo permite conocer el pasado y el presente de una empresa, sino el futuro, lo que viene a ser lo más interesante. La contabilidad permite tener un conocimiento y control absoluto de la empresa, permite tomar decisiones con precisión, permite conocer de antemano lo que puede acceder. Todo está plasmado en la contabilidad según los periodos de tiempo en el que se divide la actividad de una empresa. Entonces, como habíamos comentado anteriormente, van de la mano contabilidad y finanzas. Contabilidad dispone todo todo el registro, perdón, de todo movimiento que se realiza en la empresa, ¿ya? Por ende, nos permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa y también nos permite que desde el área financiera, con esta información, se puedan tomar decisiones estratégicas, eh, mitigar riesgos, por ejemplo,
como hablaba la slide anterior, decidir en qué invertir o en qué no invertir como empresa, ¿ya? Porque, por ejemplo, la empresa se puede dedicar, no sé, a comercializar ropa, supongamos una empresa de retail, pero todas las empresas también destinan parte de sus recursos a realizar otro tipo de inversiones, ¿ya? Invierten en depósitos a plazo, que es destinar dinero seguro, ¿verdad? Y van rentándolo. Algunos se dedican por ejemplo, a destinar una parte de capital o una parte de fondos a inversiones en la bolsa. Tienen personas específicas, ¿verdad? O contratan a empresas que se dedican a gestionar bolsa, porque obviamente una empresa, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de retail, estamos hablando de una empresa grande, con presencia nacional, con excelente nivel de ingresos, ¿verdad? Entonces, no solo se dedican a comprar y vender cosas, sino que también tienen otras áreas de inversión, ¿ya? Hay un dicho que es bien coloquial, perdón, pero dice que, y es real en realidad, que nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Y eso aplica para las empresas y también para las personas, para nuestra vida financiera personal. Uno no siempre tiene que depender o que su gran ingreso sea de una sola fuente, porque yo pierdo esa fuente y me quedo en el aire. Lo mismo pasa con las empresas. Ellos van generando ganancias, ¿verdad? Van armando un patrimonio, su patrimonio crece, van teniendo fondos, pero eso ellos después lo empiezan a mover en otro tipo de negocio para generar otro tipo de ingresos, ¿verdad? Hasta aquí donde, con lo que hemos visto, perdón, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? No, profesora. ¿No? Súper, ya. Excelente, entonces vamos a continuar. Estaba mirando la hora, pero vamos a continuar un ratito más. Vamos a ver entonces el ciclo contable. Un ciclo contable es el periodo de tiempo en el que una sociedad realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable de una forma fiable y reflejando la imagen fiel de la actividad. Normalmente un ciclo contable es de un año. Etapas de un ciclo contable. Apertura. Al comenzar la actividad, la empresa abre su año contable y comienza a realizar transacciones económicas que van siendo recogidas en sus libros contables, tanto los obligatorios como los auxiliares. Perdón, me cambié. Pero esto. Em, Movimiento, registro de las transacciones y el cierre. Al finalizar un periodo contable, se procede a cerrar las cuentas para determinar el resultado económico del ejercicio. Mm. Tipos de contabilidad. La contabilidad está considerada como un sistema de información que permite que las empresas u organizaciones puedan tener un registro y control de todas sus actividades económicas, financieras y administrativas de forma sistemática, con el objeto de poder generar información que sea clara, confiable y oportuna y que sirva de base para la toma de decisiones. Considerando lo expuesto anteriormente, se puede definir los siguientes tipos de contabilidad. La contabilidad financiera, que tiene como objetivo la preparación y presentación de los estados financieros, ya sean estado de situación financiera, estado de resultado, estado de flujo de efectivo, estados de variación del patrimonio, nota de los estados financieros, etcétera, para usuarios externos.
Entonces, la contabilidad financiera entrega distintos tipos de estados, pero para usuarios externos. La contabilidad de costos es un sistema que tiene por objeto analizar los costos unitarios que involucra producir bienes y servicios de su venta y el proceso productivo, y generar informes de costo para usuarios internos de la empresa. La contabilidad administrativa es un sistema que se centra en aspectos, internos de la organización que tienen que ver con la administración. Se centra en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y en la búsqueda del mejoramiento continuo. Y la contabilidad fiscal es un sistema que se centra en los registros y preparación de informes que sirven de base para la determinación de los impuestos que debe declarar y para una empresa al fisco. Antes de comenzar es importante tener en cuenta la diferencia de bienes. Son todos los bienes que tenemos como empresa. Persona natural, por ejemplo. Puede ser un auto, una casa, dinero en la cuenta corriente, un computador. Hay bienes materiales o físicos y no materiales. Los derechos son derechos, por ejemplo, el dinero que nos deben como empresa. Cuando presto ese dinero, adquiero el derecho de cobrar para que se me cancele. Y las obligaciones están compuestas por nuestras deudas. Y entonces todo lo que yo como empresa tengo pendiente de pagar son mis obligaciones. Cuando yo pido dinero al banco, yo contraigo una deuda y a la vez es una obligación. Eso. Perdón, pero me perturbaste. Déjame revisar. Teoría contable. Elementos de los estados financieros. Según el marco conceptual, los elementos de los estados financieros son activo, un recurso económico presente controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados. Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Y dicho de forma sencilla, dijimos que activo es todo lo que tiene la empresa. Por ejemplo, banco, que sería el dinero en mis cuentas de banco, ¿verdad? Mi cuenta corriente. Clientes, que sería dinero, o sea, sí, ingresos por venta en créditos. Eso sería la cuenta cliente. Inversiones financieras y no sé qué es SPP, que esta presentación no la hice yo. A ver, dame un segundo. Ya, estoy tratando de buscarlo mientras voy a avanzar. Pasivo. Ah, ya encontré. PPE es la sigla de propiedad, planta y equipos. Se refiere a activos tangibles de la empresa. Esa es la sigla que aparece ahí. Ya. Pasivos entonces es una obligación presente de la entidad de transferir recursos económicos como resultado de sucesos pasados. O sea, el pago de una cuota de un préstamo bancario es un pasivo. Cuando yo compro mercadería a crédito, la cuenta proveedores es un pasivo. Impuestos por pagar es un pasivo también. Patrimonio es la parte residual entre los activos de la empresa menos los pasivos. Patrimonio puede ser también capital social, ¿verdad? El capital que al inicio de una empresa aportan los socios. Resultados acumulados pueden ser ganancias percibidas después de un periodo. Y resultados del ejercicio, las ganancias o resultados en un periodo determinado.
Ya, por ejemplo, se hacen los cierres anuales, eso uno le llama resultados del ejercicio. Cuando los socios o accionistas hacen retiro de sus dividendos. Esos dividendos que se generan son también patrimonio. Ingresos son incrementos de activos y disminuciones de los pasivos que dan lugar a incrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Aumento del activo y disminución del pasivo. Por ejemplo, ingresos, todos los, ya sea ingresos en caja, en efectivo o en banco o a crédito, como sea, que yo puedo percibir por las ventas, ¿verdad? Las utilidades que yo gano por las ventas. Eso sería mi ingreso. Y los gastos son disminución de activos o incremento en los pasivos que dan lugar a disminución del patrimonio. Distinto de los relacionados con distribución de los tenedores de derechos sobre patrimonio. Los gastos son, bueno, la redundancia, todo aquello en lo que yo gasto o pago, pero que no tiene directa relación con la producción de un producto o con el servicio que yo presto. Por ejemplo, un arriendo de oficina, ¿ya? Eso podría ser un gasto. El activo, perdón, relación entre activo, pasivo, patrimonio neto. El activo es lo que se posee, los bienes poseídos y los derechos que se convertirán en cosas poseídas en un futuro. El pasivo y el patrimonio suponen cómo financiar aquello que se desea poseer, mediante deudas, préstamos y aportaciones de los propietarios. Acá muestra estructura económica, el activo, destino de los medios financieros, y en la estructura financiera, pasivo más patrimonio neto, los pasivos, medios financieros ajenos o lo que yo debo, ¿verdad? O las deudas que contraje, más el patrimonio neto, medios financieros propios. Esto lo habíamos revisado nosotros. Activo igual pasivo más patrimonio. La estructura financiera de la empresa está constituido por las fuentes de financiación de la empresa, tanto propias, patrimonio neto, como ajenas, pasivos exigibles. Activos en la estructura económica de la empresa constituye el uso dado a los recursos financieros de la empresa. Por ejemplo, habíamos dicho que caja es dinero, la cuenta caja, que es dinero en efectivo, es un activo. La cuenta banco, por ejemplo, que es dinero en cuentas corrientes, es un activo. Mercadería, maquinaria, vehículos, terreno, no sé, útiles o de oficina, es un activo, no sé, mobiliario de la oficina, qué sé yo. Todo eso también sería un activo de la empresa. Equilibrio patrimonial. El equilibrio patrimonial de una empresa es el que resulta de comparar la estructura económica, activo, con la estructura financiera, pasivo más patrimonio. De esta forma se expresa numéricamente el valor de cada uno de ellos, siendo el patrimonio neto, perdón, la diferencia entre la suma de todos los elementos positivos o activo y la suma de todos los elementos negativos o pasivos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna consulta con lo que acabamos de ver? No, profesora. No, no. Profesora, Súper. Ya, nos vamos a tomar entonces, chicos, un break y luego retomamos la clase. ¿Ya? Así que eso, váyanse, tomen un cafecito, no sé, agüita, lo que quieran. Y nos vemos en un rato para continuar. Ok. un minuto, profe. ¿Perdón? ¿A qué hora? ¿A qué hora nos volvemos a juntar? A las 8:05, nos tomamos 20 minutitos. Perfecto, gracias. Súper.
Ya, chicos, vamos a retomar la clase. Entonces, estábamos viendo acá en la parte de las cuentas T. Dice dualidad económica o partida doble en la contabilidad. Las cuentas contables son el instrumento por el cual se registran todos y cada uno de los movimientos de la empresa a nivel económico. Podemos decir que cualquier movimiento contable que afecte a la empresa a nivel económico-financiero es posible registrarlo en el cuadro de cuentas. Se detalla dentro de los objetivos de la contabilidad que su finalidad es entregar la situación económico-financiera de la empresa y el informe que resume esta situación económica financiera a una fecha determinada. Es el estado de situación financiera o el balance general. ¿Ya? Las cuentas T dice que son la representación gráfica de un registro contable. Consta de dos lados, el débito y el crédito o debe y haber, a la izquierda y derecha respectivamente. Es un sistema de contrapartida. Un registro al débito de una cuenta implica una anotación al crédito de otra. Para anotar el registro en la cuenta T se requiere el nombre de la cuenta y el código de la misma. No sé si recuerdan que nosotros cuando vimos el tema de contabilidad dijimos que cada empresa tiene su registro interno de cuentas y por ende el código. Y obviamente se les va dando un código a medida que se van utilizando desde el inicio de la operación de la empresa. ¿Ya? Pero es un registro interno de cada empresa. El balance general, entonces, es la medición de la situación financiera, activo, pasivo y patrimonio. Los resultados económicos, los bienes y derechos denominados activos, las deudas a favor de terceros, obligaciones denominados pasivos, y el patrimonio, deudas con los propietarios denominados patrimonio. En otras palabras, la situación económica o financiera de una empresa mostrada en el balance se orienta a saber cuánto tengo y cuánto debo, cuánto tengo para generar recursos económicos y cuánto debo por la generación de esos recursos. Desde una perspectiva externa a la empresa, el pasivo y el patrimonio muestran la fuente de financiamiento de donde se han obtenido los recursos y el activo la forma como estos mismos recursos se han invertido. Esta misma visión permite comprender más fácilmente porque siempre existe una igualdad entre recursos y deudas, la cual se traduce en la siguiente ecuación. Acá vemos que ahí va el nombre de la cuenta y débito y crédito, ¿verdad? Debe es donde se registran los ingresos y los débitos y haber es donde se registran los gastos o créditos de la empresa. Aquí dice diferencias. La ubicación, el debe va al lado izquierdo y el haber al lado derecho. Eso es siempre así. Definición, se encarga de registrar aquellas transacciones que supongan para la empresa un ingreso o débito, ¿ya? Y el haber, se registran aquellas transacciones en que suponga un gasto o un crédito para la empresa. El debe, por concepto general, será donde registrarás los aumentos de los activos y los aumentos de los gastos de una empresa. Y el haber será donde registrarás los aumentos de pasivo y los aumentos de ingresos de una empresa. Registro. El debe se está debitando o se está cargando. Y en el haber se está acreditando o abonando. Comportamiento en el activo. Cuando estamos hablando de un activo, siempre va a aumentar el debe y va a disminuir el haber. Y al revés, cuando es pasivo,
el pasivo disminuye en el debe y aumenta en el haber. Asiento contable. Se denomina asiento contable el conjunto de anotaciones o apuntes contables que se hacen en el libro diario de contabilidad, que se realiza con la finalidad de registrar un hecho económico que provoca una modificación cuantitativa o cualitativa en la composición del patrimonio de una empresa y, por lo tanto, un movimiento en las cuentas de la misma. En el sistema de partida doble, cada asiento se compone al menos de dos anotaciones, una al debe y una al haber. Estas dos posiciones hacen movimientos inversos y afectan al activo o al pasivo, y se fundamentan por el hecho de que todo asiento afecta al menos dos cuentas y cada movimiento tiene una contrapartida. Vemos acá entonces un ejemplo de un asiento contable en el libro diario, ¿verdad? Que tiene la fecha, las cuentas que intervienen, en este caso del ejemplo, la cuenta facturas por pagar es la código 42121 y la cuenta de efectivo es de 1011, el código que le asignaron. Acá va el número del asiento, algunos lo ponen acá al inicio, hay distintos formatos también, pero acá está. El pasivo facturas por pagar aumenta en el debe y el efectivo, que es un activo que está saliendo, disminuye en el haber. ¿Ya? Esta es la glosa o descripción de la transacción. Pago a un proveedor en efectivo en este caso, ¿cierto? Al verla sabemos que pagaron en efectivo. Y siempre en esta doble partida va a ir al debe, en este caso 1.000.000, ahí está como total, y al haber 1.000.000. Tienen que ser iguales. Esto sería el ejemplo de un asiento contable entonces. La cuenta contable. Por ejemplo, las cuentas de activo aumentan al debe y disminuyen al haber. En cambio, las cuentas de patrimonio se compor- se compon- comportan de manera inversa. Aquí vemos entonces, activo aumenta en el debe, disminuye en el haber. Pasivo y patrimonio disminuyen en el debe y aumentan en el haber. Lo mismo patrimonio. Aquí está exactamente lo mismo. Activo aumenta en el debe, disminuye en el haber. Pasivo disminuye en el debe, aumenta en el haber. Patrimonio se comporta igual al pasivo, disminuye en el debe, aumenta en el haber. Pérdidas aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Y las ganancias disminuyen en el debe y aumentan en el haber. Aquí, si apliquemos los conceptos, detalle cómo entiende usted este planteamiento. Dice así, calcular el patrimonio empresa Mis Sueños S.A. Aplicación de cuenta y conceptos contables. Dice, la empresa Mis Sueños S.A. fue fundada por 5 socios, los cuales aportaron 3 millones en efectivo y 5 camas valorizadas en 2 millones. Para realizar su apertura, la empresa debe pagar arriendo por 500.000. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a sacar captura a esto y lo vamos a ir desarrollando entonces en un ejercicio. Lo mismo que le he dicho en otras oportunidades, idealmente si lo puede ir haciendo en el computador, en su Excel para que vaya practicando, maravilloso. Si no puede, un cuadernito o si no, vaya siguiendo el ejercicio. Pero siempre la idea va a ser que pueda ir desarrollándolo en conjunto.
no, con el resto, ¿verdad? Para que pueda seguir muy bien lo que estamos haciendo. Entonces, hay que empezar a hacer esto. Mm, ya. Entonces le saqué captura a esta actividad y vamos a ver el Excel para que la vayamos desarrollando. Aquí está. Sí, espero que se vea bien ahí. Entonces, decía que iniciaron actividades, ¿verdad? Vamos a poner nuestro activo. Dice que aportaron 3 millones en efectivo. Ya, la cuenta de efectivo es la cuenta caja, ¿verdad? Por dígame que sí. Y dice que aportaron, los 5 socios aportaron 3 millones. Voy a poner negrita para que se vea mejor. Ya, ahí sí. Entonces tenemos activo por 3 millones y dice también que aportaron camas por 2 millones. La cama iría a la cuenta muebles, ¿ya? Esa cuenta sería por las camas y tenemos que detallar que son 2 millones. Después dice que ya, este sería el primer asiento de nuestro ejercicio. Vamos a ir, es el inicio de las actividades. Ajá, lindo, no quiere. Ahí sí, lo estaba sumando porque yo lo puse. Otro. Ahí sí, lo siento, pero ya. Entonces, activo, caja por 3 millones, muebles por 2 millones, nos da un total de 5. Y esto es el pasivo de la empresa, que sería patrimonio. Patrimonio, algunos le ponen capital, otros le ponen capital inicial. Pero nos referimos, ¿verdad?, a lo mismo. Acá serían entonces los 5 millones, porque este fue el aporte que realizaron los socios al inicio del ejercicio contable, en este caso, de nuestra empresa Mis Sueños S.A. Vamos a dejar esto, sería el registro del inicio de actividades con el aporte de los socios, ¿verdad? La primera parte que dice acá el texto que estaba en la presentación. Así se reflejaría. Caja por 3 millones, la cuenta muebles por 2 millones, que es por las camas que ellos aportaron y están valorizadas en 2 millones. Y dice también más abajo que para realizar la apertura de la empresa
tienen que pagar arriendo por 500.000. ¿Ya? Entonces este primer asiento es el inicio de la actividad y después tenemos que reflejar que se hace el pago de arriendo. Como yo voy a pagar arriendo por 500.000, esta cuenta, ¿verdad? Ya no va a ser de 3 millones, sino que va a ser por 2,5 millones, dándome un saldo de 4,500,000, perdón. Y acá, para reflejar este pago de arriendo, podría yo usar la cuenta D por P, que es deudas por pagar, o simplemente podría ponerla arriendo. ¿Ya? Vamos a poner en paréntesis D por P. La que le acomode. Esta cuenta de D por P va a ser por los 500.000 que dice el texto que es el valor del arriendo. Y tenemos patrimonio, ¿verdad? Que sigue siendo los 5 millones, los 5 millones que dijimos de patrimonio, que es lo que tiene la empresa, ¿verdad? En el inicio, pero tenemos que restarle ahora los 500.000, ¿verdad? De el arriendo. Ah, perdón, que aquí me equivoqué. Eso era ahí y acá. Lo siento, ahí sí, para que se vea ordenado. Entonces vemos que este monto un pasivo que aumentó por 500.000 y en este caso el activo caja disminuyó por 500.000. Entonces aquí se ve reflejada la variación, ¿verdad? Antes teníamos 5 millones en activo y ahora tenemos 4,500,000. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Vamos todos como claritos con esto? ¿Sí? Voy a asumir que su silencio, que vamos todos claritos. Aquí entonces tenemos representado el inicio, ¿verdad? De la empresa Mis Sueños con el aporte de los socios y reflejado el primer pago que realizaron ellos de arriendo por 500.000. Podríamos decir, por ejemplo, a ver, voy a checar esto un poquito. Profesor, una consulta. Sí, No sé, usted lo que reflejó en la primera parte es como una cuenta T, ¿cierto? sí. Ya. O sea, aquí, claro, yo aquí seguí el ejemplo en realidad como estaba planteado pero sí, Y se, es lo mismo que la cuenta T, porque aquí, por ejemplo, caja es un activo, aquí diría debe y aquí diría ver, por ejemplo. De hecho, si quieren, eh, podemos poner así como para no confundirse, como prefieran. sí, o sea, ¿Sí? yo eso lo que iba el debe y el haber. Pero mi Sí. consulta es, como segundo asiento contable, ¿no se puede hacer un asiento contable solo por el arriendo de las deudas por pagar? Es que este sería, pues, aquí está el pago del arriendo. Este sería el reflejo de la transacción. Lo que tendríamos que hacer si hiciéramos la cuenta T, déjame correr esto para allá. Lo vamos a hacer. Dame un segundo. Ya.
Sí, mejor hagámoslo porque así lo importante es que nos quede bien clarito. ¿Dónde está esto? No quiero eso. Ah, sí. Ya. Chun, 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 chun. Esto ahí, ya está. Bien, endeudando toda la cosa. Bueno, ah, no importa. Ya. No puedo ir con eso. Ahí. Ya, entonces, por ejemplo, a ver, para reflejar esto inicialmente, el patrimonio, tendríamos aquí los activos, ¿verdad? Vamos a reflejarlo así. Ah, perdón. Activos. Ajá, ya. Mira. Aquí tenemos el debe, y aquí tenemos el, a ver. Entonces, esta primera cuenta va a ser la de caja, ¿ya? Y como dijimos anteriormente, perdón, pero es que mi tag no me lo permite. Caja aumenta en el debe y disminuye en el haber porque es un activo. Entonces, para reflejar esto en una cuenta T, iría así, ¿ya? Aumento en el debe y no iría nada en el haber. Por ejemplo, acá tenemos otra cuenta de activo. Voy a copiar el formato todo. Y ya. Entonces les decía que acá tendríamos la cuenta muebles. Y lo mismo, como es mueble, es un activo, aumenta en el debe por 2 millones. ¿Ya? Y si saco esto para acá, voy a copiar y pegar y me voy a mover para el ladito. Esta sería la cuenta de patrimonio o capital, como le quieran llamar, pero patrimonio es distinto, ¿ya? Es un pasivo del patrimonio y no aumenta en el debe, aumenta en el haber. Entonces aquí irían reflejados los 5 millones. Esa sería en cuentas T, la misma representación acá. Esto lo está llevando con un formato como si fuera libro diario. Acá, por ejemplo, debería decir la fecha, el número de asiento, pero básicamente es eso. Este es el análisis y la representación correcta de las cuentas. La cuenta caja, que es un activo, aumenta en el debe por los 3 millones. La cuenta mueble, que también es un activo, aumenta en el debe por los 2 millones de muebles. Y patrimonio pasivo no aumenta en el debe como un activo, sino que aumenta en el haber. ¿Se acuerdan de esa imagen que dice, me la voy a poner por acá, aquí está. Lo voy a sacar un print. Aquí lo que yo estoy aplicando es esto. Perdón, perdón, ya voy. Que es el cuadro que está en la presentación, ¿verdad?
Activo aumenta en el debe, pasivo, patrimonio, aumenta en el haber. Es lo mismo que plasmé acá. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí tiene alguien alguna duda? ¿Estamos bien con eso? Estas son las cuentas T. Se entiende, profesora, pero mi consulta era que, por ejemplo, hay que pagar 500.000 pesos, que es un arriendo de cuentas por pagar. Sí. No se puede hacer un asiento contable solo en donde quede al debe la cuenta muebles y al debe el arriendo por los 500.000 pesos. No. Ah, ya. Entonces, claro, acá, oh, lo siento, ya sí, ay, sí entendí. Ya, claro. De hecho, en una representación sola, en un libro diario va a ir solamente esta representación. Acá este ejercicio lo hicimos así para que se entendiera de dónde se rebajan los saldos. Pero claro, en una representación solito irían solamente eso, caja y arriendo. Y en este caso, caja va a disminuir. Es un activo que disminuye. Espérate, voy a copiar el formato. Aquí va. En este caso disminuye caja, ¿verdad? Salen los 500.000. ¿Entiende el formato de eso? Y el pasivo, arriendo o cuentas por pagar o deuda por pagar, cualquiera me sirve. Arriendo. Acá. Porque es un pasivo. El activo aumenta en el debe, pero el pasivo aumenta en el haber. E iría solamente esa representación, solita. ¿Se entiende? Pero sí se puede representar sola. No es necesario hacer el arrastre que hicimos acá. Eso era como estaba en el ejercicio acá, en el formato de esto. Era para que pudiésemos ver de dónde se rebajaban los montos y cómo va afectando mis activos y mi pasivo. Pero en un libro diario, a ver, vamos, no sé si tengo el formato de algún libro diario. Bueno, podríamos hacerlo. Dame un segundo, voy a buscar mi formato de libro diario para que esto mismo lo hagamos como corresponde y no tengamos confusión. ¿Ya?
Ahí. Ven el Excel, ¿verdad? Sí, se ve, profesora. Eso, por ejemplo, lo vamos a reflejar acá. Como les decía, hay varios formatos, pero generalmente el que no lo pillé, los que tenía guardados. Ya. Generalmente tienen un número de asiento contable, ¿verdad? Una fecha, número de cuenta o código de cuenta, que es lo que dijimos que se asigna de forma interna en la empresa, el nombre de la cuenta, el debe y el haber. Vamos a suponer que está el libro diario de enero. Y supongamos que recién estamos empezando actividades, por ende va a ser el asiento número 1. La fecha le vamos a poner que fue el 3 de enero y las cuentas que intervienen entonces es caja, muebles y patrimonio. Y como recién estamos iniciando, ¿verdad? Nuestras actividades van a ser, qué lindo formato. Van a ser nuestra cuenta 0001. La tengo sin decimales, qué lindo. Esos van a ser los códigos de cuenta, ¿ya? Tengo que razón, ya no importa. Entonces, dijimos que la caja aumentaba perdón, la caja aumentaba en 3 millones que aportaron los socios, la cuenta de muebles, que eran las camas que estaban evaluadas en 2 millones de pesos, y el patrimonio total es esto. Ahí estaría realizada o registrada en el libro diario el primer inicio. Por ejemplo, yo creo que es útil añadir las glosas. A veces le ponen una columna de glosa completa, a veces suman la glosa acá. Glosa o descripción o detalle, como le quieran llamar. Muchas gracias. Ser, em, ahí. Glosa podría ser aportes, inicio de empresa o aporte, inicio de operación, etcétera, como le quiera poner. Pero esa sería nuestra glosa. Ahí estaría representado lo primero. Acá, en lo que estábamos viendo de ejemplo, ¿verdad? Iría entonces el asiento contable 2. Era con pago en caja. Acá supongamos que la pagaron el día 4 de enero, por ponerle otra fecha. Y esto eran los 500.000 del arriendo, ¿cierto? Esto se borra. Y la caja es código 1, 2, 3. Entonces aquí pondríamos como cuenta número 4.
arriendo. Y esto es mira que me acabo de dar cuenta que me equivoqué en el otro lado. Arriendo es un gasto, aumenta en el debe y la caja disminuye en el haber. Y vamos a corregir de inmediato al otro lado. Que dijimos que era pago de arriendo. Así estaría registrado en el libro diario. Es el número 102, la fecha correspondiente, el código de las cuentas, ¿verdad? Salió dinero y arriendo, ahí está. Y que yo aquí me equivoqué. Control C. Ahí. Porque siempre tiene que quedar algo que esté al debe y exactamente el mismo monto al haber. La caja disminuye al debe y, perdón, aumenta el debe, disminuye al haber y esto es una pérdida o un gasto, ¿ya? Y tiene que aumentar en el debe, que es lo que dice el cuadradito aquí al lado. Entonces ahí quedó el monto en el haber registrado y el monto en el debe. Y estarían cuadradas las cuentas o estaría reflejada esta doble entrada que hemos visto. Ahí estaría correcto, perdón. Y acá estaría reflejada en nuestro libro diario. Dijimos que esto era enero, será la transacción 2 y así seguimos, por ejemplo. Vamos a hacer una pequeña división para que se vea distinto. Entonces ahí tenemos a 101, 102 y esto sería nuestro tercer asiento, que por ejemplo puede ser, no sé, compra de mercadería. Mercadería. Ya. Entonces acá le vamos a poner que también fue el día 4 de enero. Compra de mercadería en el operativo. Entonces va a estar la cuenta caja y aquí va a entrar en el juego una nueva cuenta que es mercadería. Y vamos a suponer que lo mismo, no sé, que compramos, por ejemplo, mercadería por 800.000. Un activo que disminuye en el haber y mercadería es un activo que aumenta en el debe. Ahí estaría registrado otra transacción de nuestro libro diario. Y así sucesivamente. ¿Ya? Esto obviamente en un mes, cientos de transacciones hacia abajo, dependiendo del tamaño de la empresa. Y luego yo realizo el análisis de las cuentas con las cuentas T, que me permite visualizar mejor cómo fue moviéndose la cuenta durante el mes, que entró, por ejemplo, caja que entró, que salió, que volvió a salir, etcétera, y así con las distintas cuentas. Pero este sería un formato básico de un libro diario y así se tendría que reflejar en el libro diario la transacción. Como les decía anteriormente, acá lo anotamos como estaba planteado en el ejercicio para ver de dónde se rebajaba el monto del arriendo. Eso. Hasta esta parte, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profesora. ¿No? Súper. Los demás compañeros,
Tampoco, profesora, ninguna duda. Ya, súper. Ahí vamos a ir. Vamos a ir completando después esto. A medida que vaya avanzando la clase, vamos a ir realizando, perdón, distintos ejercicios, ¿ya? Lo importante es que vamos a usar, bueno, las cuentas básicas, las que ya hemos nombrado, las que vimos en el módulo anterior, pero tenemos que ir reflejando lo que está en texto, registrándolo en este caso en nuestro libro diario. Por ejemplo, nosotros vimos también el libro de compra y venta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta transacción que está en nuestro libro diario, para temas de IVA también pasaría a nuestro libro de compras, ¿verdad? No es que se realice solamente aquí, también va con anotación en nuestro libro de compra. Entonces, al finalizar el mes, yo tengo todas mis compras, todas mis ventas y puedo realizar el tema del cálculo del IVA. Eso. Ya. Son casi 8:49. Vamos a dejar esto hasta aquí hoy día y vamos a pasar la asistencia. Así que denme un segundo para entrar a la plataforma y que podamos pasar la asistencia. Ya, aquí está. Cuatro. Catalina Abarca, Sandra Iyal, Alejandra Ávila, Presente, profesora. Patricia Cisternas, Presente, profesora. Lilian Contreras, Presente, profesora. Verónica Gallardo, Nadia Gutiérrez, no, Lucila Morales, Víctor Pérez, Presente, profesora. Denise Sangüesa, Presente, profesora. Aunet Silva. Profesora, la UNED no se, por trabajo no se pudo unir. Mandó un WhatsApp. Ah, ya, gracias por avisarme. Muchas gracias, muchas gracias. Verdad. Ya, me lo justificó la UNED. Y Paulina Villalobos. Presente. Presente. Ya. A ver, sí, FJ, la del medio. Ya. Estaríamos ok entonces con la asistencia del día de hoy. ¿Qué más? La próxima clase vamos a continuar realizando ejercicios prácticos para ir reflejando las distintas cuentas y para que aprendamos ya a llevar al menos el libro diario inicialmente. Y después vamos a ver cómo estas transacciones de nuestro libro diario van a ir reflejándose en los otros libros auxiliares. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Nos vemos ya el día, se me olvidó, el lunes. El lunes 3 nos vemos para tener nuestra segunda clase
y para tener nuestra primera evaluación de este nuevo módulo. ¿Ya? Profesora, ¿y ahora va a subir la prueba? ¿Cómo, perdón? ¿Va a subir la prueba ahora la última? La... mm, 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 ¿Verdad? Dame un La que segundo. no pudimos hacer ayer. Sí, era nuestra prueba de... mm, 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 de contabilidad básica. Ah, sí, a las 9:30. De hecho, ya lo configuré. A las 9:30 va a estar disponible. Ya, gracias. Sí, eso. Dije, hoy se me olvidó. No, ya lo había hecho. Eso. ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? ¿No? Ya. Entonces estaríamos aquí. Se pueden retirar, que estén bien, descansen. Hasta lunes, profesora, que esté bien. Igual que estén El muy bien. lunes, que estén Cuídense mucho. bien. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Chao.